todos de nuevo. Recordad que la física no es tan difícil y con la ayuda de estos vídeos vamos a por el 10. Si al final te gusta el vídeo, dale a me gusta. Estamos trabajando el llamado tiro parabólico. Todos los ejercicios acerca de este tema los encontraréis reunidos en una cómoda ficha en la web academiaalcover.es. Vamos con el ejercicio. Me dicen que desde 80 metros de altura lanzamos un objeto a 110 metros por segundo formando un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Por tanto, desde 80 metros de altura lanzamos a 110 metros por segundo formando un ángulo de 30 grados un móvil. Las ecuaciones del movimiento y la velocidad en un tiro parabólico son estas cuatro. Según el eje X, el movimiento es v0 coseno de alfa t, siendo v0 la velocidad de lanzamiento y alfa el ángulo de lanzamiento, obviamente la t el tiempo. V sub x es v sub 0 coseno de alfa. La y es y sub 0, que es la altura de lanzamiento, en nuestro ejemplo sería el 80, más v0 seno de alfa t menos 4,9 t cuadrado, y por último la velocidad sub i, la componente vertical de la velocidad, sería v0 seno de alfa menos 9,8 t. Esto es el formulario que debemos de conocer para hacer perfectamente un ejercicio de tiro parabólico. En nuestro caso, la v sub 0 es 110, alfa es 30 y la altura de lanzamiento es 80. Sustituyendo estos datos, los tres datos que tenemos en las fórmulas, llegamos a estas expresiones. Operando, llegamos a las expresiones que tenemos aquí a la derecha en azul. Estas fórmulas son las únicas que vamos a utilizar para hacer los apartados de este ejercicio. En el primer apartado me dice, apartado A, tiempo que está subiendo. Me pregunta cuánto tiempo está subiendo. El móvil va a hacer esto. Va a subir y luego va a bajar. Por tanto, quiero saber qué tiempo está subiendo. No me dan ningún dato, pero ya sabemos de otros vídeos que efectivamente sí tenemos un dato. Pues el móvil está subiendo hasta que la v vertical, hasta que la v sub i es 0. Por tanto, tiempo que está subiendo, pensando un poco, llegamos a la conclusión de que me está diciendo calcula el tiempo cuando v sub i es 0. Tan sencillo como poner aquí un 0 y despejar la t. Hemos sustituido la v sub i por 0 en la fórmula azul y hemos despejado el tiempo. 5,61 segundos es el tiempo que el móvil está subiendo. Vamos al apartado B. Me pregunta la altura máxima que alcanza el móvil, es decir, esta altura. ¿Cómo sería? Me está preguntando una altura, me está preguntando una i, me está preguntando una i máxima, una i cuando estamos aquí arriba, es decir, la i cuando v sub i es 0. Hacemos v sub i 0 y hallamos el tiempo, ya lo hemos hecho. Y ahora con este tiempo calculamos la i, que es la altura, que es lo que me están preguntando. Por tanto, tan simple como ir a la fórmula de la i, 80 más 55 por t, 561 menos 4,9 por 561 al cuadrado. Esto es una operación, la efectuamos y nos queda 234,37 metros. Eso sería la altura máxima a la que llegaría este cuerpo. Pregunta apartado C, tiempo que tarda en llegar al suelo o tiempo que tarda en caer, es decir,
el tiempo total desde aquí hasta que llega a este punto de aquí. Suelo, de nuevo, no tengo un dato, pero pienso, ¿suelo qué significa? Suelo significa que la i es 0. Me pregunta un tiempo cuando la i es 0. Un tiempo cuando la i es 0. Sustituyo la i por 0 y simplemente sería despejar el tiempo. Por tanto, la i por 0, 80, 55t menos 4,9t cuadrado. Me queda una ecuación de grado 2, fácil de resolver. La resolvéis y veréis cómo os da 12,53 segundos. Tengo un segundo valor del tiempo, pero es negativo y a efectos de este ejercicio no tiene sentido. Por tanto, t 12,53 segundos. Este es el tiempo total. Pero también me preguntan el tiempo que está bajando. En el apartado A he calculado el tiempo que está subiendo. Ahora he calculado el tiempo total. Y quiero saber el tiempo bajando. Simplemente al tiempo total, que es 12,53, le resto el tiempo subiendo, que es 5,61, y obtengo el tiempo que está bajando, 6,92 segundos. En el apartado D me preguntan velocidad al llegar al suelo. Me preguntan una velocidad, me preguntan v al llegar al suelo, es decir, me preguntan la velocidad cuando la i vale 0. Con la i igual a 0 podemos hallar el tiempo total, que ha salido 12,53 segundos. Por tanto, con ese tiempo voy a la fórmula de v sub x y de v sub i. Y entonces tenemos que v sub x es 95,26, no depende del tiempo, y v sub i sí depende del tiempo, es 55 menos 9,8 por 12,53. Operando nos da que v sub i es menos 67,79. ¿Qué tengo en este momento? Tengo las dos componentes de la velocidad en el momento de la caída. Fijaos, si el objeto hace así, en este momento la velocidad es esta. Tenemos de esta velocidad la v sub x y la v sub i. Esto es lo que hemos hallado. Esta es la v. Hemos hallado la componente x y hemos hallado la componente y de esta velocidad. Teniendo las dos componentes, el vector velocidad es la componente x por el vector y más, pero es negativa, la componente la componente y por el vector j. He escrito esta velocidad sumando las dos componentes de forma vectorial. Si lo que en realidad queremos es el módulo de esta velocidad, lo que nos tenemos que hacer, ¿qué es? La raíz cuadrada de v sub x al cuadrado más v sub i al cuadrado. Y el signo menos de v sub i, ¿dónde está? Al estar al cuadrado no hace falta poner el signo, porque al elevar al cuadrado se va. Operando esto me da una celeridad, un módulo de la velocidad de 116,92 metros por segundo. Por tanto, ya tenemos el módulo de la velocidad. También podríamos querer calcular cuál es el ángulo de caída, es decir, qué ángulo forma la velocidad con el eje positivo de las x. ¿Qué ángulo forma? Si nosotros tenemos, voy a hacer esto un poco más grande, tengo la v, tenemos esto es vx y esto en realidad es vi. Esto es lo mismo que esto y me interesa saber este ángulo. Muy sencillo, ¿qué conozco de este triángulo?
conozco el cateto opuesto, v sub i, y el cateto contiguo, v sub x. Por tanto, la tangente de beta es v sub i, cateto opuesto, partido v sub x, cateto contiguo. Esa sería la fórmula. Despejando el ángulo beta, es el arco tangente de v sub i menos 67,79 partido v sub x 95,26. Ahora sí, efectuando esta operación, tenemos el valor del ángulo beta, que es el ángulo con que cae al suelo. Un ángulo con el eje positivo de las x de menos 35,44, significando que es este ángulo de aquí abajo, de ahí el signo negativo. En el apartado E me pregunta altura a la que se encuentra cuando la velocidad es de 112 metros por segundo. Por tanto, me está dando como dato la velocidad. Esto es bueno recordarlo. Cuando en un ejercicio de tiro parabólico me dan como dato la velocidad, aplicaré esta fórmula, sustituyendo v sub x por su valor, o así, y v sub i por su valor. Por tanto, 112 es igual a v sub x, que es 95,26 al cuadrado, más v sub i, que es 55 menos 9,8t al cuadrado. Y de esta ecuación, de esta fórmula, podré encontrar t, que es en qué instante la velocidad del móvil es 112. Con esta t vendré a la fórmula de la i, que es la que me dará a qué altura se encuentra en ese instante. Por tanto, sabiendo la velocidad, voy a hallar el tiempo, sabiendo el tiempo, voy a hallar la altura. Esto ya es simplemente una cuestión matemática. Elevamos ambos miembros al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada. Y nos queda 112 al cuadrado es igual. Esto de aquí es el 95,26 al cuadrado. Más, esto es un binomio al cuadrado, es una identidad notable. Por tanto, cuadrado del primero, 55 al cuadrado son 3025, menos el doble del primero por el segundo, menos 1078t, más cuadrado del segundo, ojo, para elevar 9,8t al cuadrado, se eleva el 9,8 y se eleva la t. Esta expresión la vamos a ordenar y nos queda 9604t cuadrado menos 1078t menos 444,53, que no es más que esto más esto menos 112 al cuadrado. Tenemos todo en el mismo miembro, tenemos una ecuación de grado 2, la resolvemos mediante las fórmulas conocidas en matemáticas y nos da que t vale 11,62 segundos. Nos da otro resultado negativo, que en este ejercicio, desde el punto de vista físico, no tiene un significado. Por tanto, cogemos el valor positivo. ¿Y qué quiere decir este valor? Que a los 11,62 segundos de lanzado el móvil, este se encuentra a 112 metros por segundo. Con este tiempo, como ya hemos dicho, venimos a la fórmula de la i, porque me pregunta a qué altura, y la altura es la i. I es igual a 80 más 55 por t menos 4,9 por t al cuadrado. Operando, tenemos una altura de 57,48 metros. En el apartado F de este ejercicio de tiro parabólico me pregunta el alcance. ¿Qué es el alcance? Es el valor máximo de la X.
Si nosotros lanzamos el objeto va a este movimiento y al llegar a este punto, esto es el alcance. La X máxima es el alcance. Y este punto de aquí, el punto de impacto con el suelo, es el punto X máxima 0. Por tanto, ¿qué es el alcance? Es la X cuando la Y vale 0. Por tanto, hacemos Y igual a 0, encontramos el tiempo y cuando lo tenga, vengo aquí arriba para hallar la X. Hacemos Y igual a 0, me queda una ecuación de segundo grado, encontramos el tiempo. Esto ya lo hemos hecho en el apartado de calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. Esta T, 12:53, es el tiempo total. Y ahora con esta T vengo a la fórmula de la X y me queda 95,26 por T, 12:53, operando me queda que el alcance es 1193,61 metros. Fijaros que el alcance simplemente es ir a la expresión de la X y sustituir la T por el tiempo total. Por último, en el apartado G me dice que a 1000 metros de distancia de este punto hay un edificio de 170 metros de altura. La pregunta es si el proyectil, si el objeto será capaz de superar ese obstáculo o no será capaz. Siempre que en el tiro parabólico me pongan un problema de un obstáculo, haremos lo siguiente. Primero, con el valor de la X, 1000 metros, vendremos aquí y encontraremos el valor del tiempo. Queremos saber en qué instante se encuentra a 1000 metros del punto de lanzamiento. Esta T, despejando de aquí, nos sale 10,5 segundos. Con esta T vamos a calcular la Y. Vamos a calcular cuál es la altura del proyectil, no del edificio, cuál es la altura del proyectil cuando está a 1000 metros del punto de lanzamiento. Por tanto, hemos puesto aquí un 1000, hemos hallado la T y con esta T venimos aquí, sustituimos la T aquí y calculamos la altura. Y nos sale una altura de 117,275 metros. Esa altura es menor que 170, que es la altura del objeto, la altura del obstáculo, en este caso, la altura del edificio. Y por tanto, el móvil chocará contra el edificio. Y no solamente sabemos que chocará, sino que sabemos a qué altura chocará. Chocará a 117,275 metros de altura. Pero fijaos, al calcular la Y, pueden ocurrir tres cosas. Primero, que me dé por encima de 170. Eso significa que el proyectil, el móvil, supera el obstáculo. Pasa por encima del edificio. Puede ocurrir también que la Y se encuentre entre 0 y 170. Eso significa que el móvil ha chocado contra el edificio y además sabemos a qué altura ha chocado. Pero cuidado, también puede ocurrir que me dé una Y negativa. Si la Y es negativa, lo que quiere decir esto es que el objeto ha caído al suelo antes de llegar al edificio. El objeto ha caído al suelo antes de llegar al edificio y por tanto no llega hasta el obstáculo, no llega hasta el edificio.